Continuamos en Los Observadores tocando el tema de la campaña anticipada y específicamente cómo castigar a los partidos políticos. Se mencionaba que el Tribunal Supremo Electoral no hace lo suficiente y que es el ciudadano el responsable de darle esa palmada en la cara a los partidos políticos a la hora de las elecciones. Manal Macís decía voto nulo. Carlos Arrazola, ¿está de acuerdo? No estoy seguro si el voto nulo sea realmente el castigo al que haya que aplicarle a los políticos. Yo creo más bien que el ciudadano deberíamos de ser muchísimo más críticos en cuanto a conocer a nuestros candidatos. Y no estoy hablando aquí precisamente del candidato a presidente o a vicepresidente. Estoy hablando del candidato alcalde del pueblo donde yo vivo, el candidato a diputado del departamento del distrito al que yo pertenezco. Saber quién es, exigirle a él un compromiso realmente, conocer, leer sobre su historial, estar completamente seguro si el partido o el comité cívico o el grupo que lo está impulsando, ¿quién lo está financiando? Realmente es una plata... ¿Y cómo funciona la pirámide, digamos? Por supuesto, y es una plata que está saliendo ¿de dónde? ¿Del crimen organizado, del narcotráfico, o es el ciudadano común y corriente, el afiliado al partido, el que aporta? ¿De dónde? Todos sabemos perfectamente cómo se financian las campañas políticas en Guatemala o cómo se han financiado en las últimas 3 elecciones. Sabemos perfectamente porque se ha demostrado. Tenemos el gobierno de Álvaro Colom. ¿Quién financió el gobierno de Álvaro Colom y quién fue beneficiado con esos negocios? ¿Quién financió el gobierno del Partido Patriota y quiénes han sido beneficiados con eso? Es muy claro, está... El problema no es votar en nulo o votar en blanco. El problema es que promovamos el voto consciente. Yo creo que no lo vamos a lograr aún en estas elecciones porque lamentablemente en nuestro país todavía en cuanto a participación democrática, en cuanto a cultura ciudadana, todavía estamos muy verdes, necesitamos madurar más y este es un proceso de 2 o 3 generaciones más. Es un proceso en el que tiene muchísima responsabilidad el Estado, no el gobierno, el Estado en general en el que estamos todos. Las universidades, las escuelas, las empresas, los medios de comunicación principalmente, que los medios de comunicación también asuman la responsabilidad que tienen de generar ciudadanía. Aquí lamentablemente normalizamos la cultura de la violencia o normalizamos la cultura de la corrupción y hacemos ver como que pues así es el sistema y así hay que hacer y nos tenemos que adaptar, cuando eso no es cierto. Este Estado, lo dijo José Eduardo hace un momento, es un Estado que ha sido cooptado por intereses mafiosos, está claro. Y lo vemos en la Corte Suprema de Justicia, lo vemos en el Congreso, lamentablemente lo vemos en el Tribunal Supremo Electoral, en todas las instituciones que deben de velar por el cumplimiento de los derechos y por el sistema democrático lo vemos. No lo podemos transformar así, tenemos que hacer transformaciones en las cuales los sectores sociales vivos, las élites de este país, nos sentemos y tengamos una agenda mínima, que queden totalmente afuera los partidos políticos, porque esos partidos políticos tampoco son representativos de la sociedad. Ok. ¿Cuántos años llevamos de elecciones sin una propuesta que un guatemalteco pueda decir, este señor sí trae un buen plan de gobierno? Mira, de lo que yo tengo memoria en el tema político, nunca he visto una campaña política que gire en torno a un plan de gobierno y con propuestas específicas de esto es lo que voy a hacer para sacar adelante al país. Empezando por, como decías tú, Carlos, el tema de los candidatos no solo a presidente y a vicepresidente. Estamos como estamos por muchas decisiones que se toman en el legislativo específicamente y la mayoría de gente va y vota y ni siquiera sabe quiénes son los que van en los listados al legislativo y no sabemos cuáles son esas propuestas de ley o esas intenciones de los futuros diputados para realmente crear reformas adecuadas al sistema como lo es la ley electoral y de partidos políticos, que es una reforma urgente y necesaria para el país, pero ¿quién se va a atrever a tomar una reforma como esas como su bandera de candidatura? Entonces, no hay, y es frustrante porque lo hemos visto en en estas campañas anticipadas, estamos viendo campañas como si fueran productos de consumo. Son marcas de consumo las que se están mercadeando, son campañas vacías y yo lo considero hasta un insulto para la población. Porque yo creo que merecemos algo mejor. Hablando de diputados, precisamente de lo que hacen para llegar a ser conocidos, no como personas, sino tal vez
como marca, como producto. Les dejamos esta nota de lo que pasó con el diputado que impulsó los bikinis solidarios, así se les llamaron a estas prendas de vestir, forman parte de la campaña anticipada de la UNE, y esta es la nota. Los bikinis solidarios tienen un responsable, y es el subjefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, Domingo Trejo, quien fue separado del partido político. Es una estructura municipal la encargada del evento. Y él como responsable del departamento tendría que haber velado porque esa estructura municipal no se saliera de él. Entonces ahí hay que delimitar responsabilidades de la estructura municipal y de la estructura departamental. El futuro del congresista será resuelto en 10 días, mientras el Tribunal de Honor de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, define la sanción que incluso podría costarle su reelección como diputado, pese a que ya fue proclamado. Diferentes tipos de sanciones, atención verbal, atención escrita, suspensión por un tiempo, hasta el tema de la expulsión, pero será el Tribunal de Honor y Disciplina el que determine qué tipo de sanción es la que se amerita en este caso. La secretaria general de la UNE, Sandra Torres, tuvo que pedir una disculpa pública, no solo por la campaña que se realizó, sino por la utilización de mujeres en prendas diminutas para llamar la atención de los veraneantes. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Literal, como lo decía la señorita Macís, mercadeo de una marca, de un producto. Juan Carlos, esto evidencia algo. Si las bases de un partido no pueden controlar la campaña anticipada en el interior, ¿qué otras cosas salen de su control? Esto evidencia lo absurdo que es la política en este país. La falta de una estrategia, la falta de claridad en cuanto a cuál voy a hacer el mensaje que yo voy a transmitir. Pero vuelvo a insistir, es el sistema. No podemos reclamarle a un solo partido político que haga o que deje de hacer lo que están haciendo los demás. ¿Por qué? O a un solo diputado. O a un solo diputado o a un solo alcalde. ¿Por qué lo hace este alcalde o por qué lo hace este diputado? Porque puede, porque sabe que nadie lo va a sancionar. Yo podría asegurar, y me estoy corriendo un gran riesgo, que a ese diputado no lo van a expulsar del partido. Que esto se va a olvidar en 3 días. ¿Por qué? Porque va a venir un escándalo mayor. Y después otro, y después otro. ¿Y quién se va a recordar de este diputado? ¿Y quién se va a recordar de esta actitud absurda del partido? Y a mí sí me llama muchísimo la atención, y la nota la cerraban con eso. Como un partido político donde está una mujer pretendiendo ser la próxima presidenta de este país, se promociona con mujeres vestidas de esa manera, no porque sea malo o bueno, no importa cómo están vestidas, es la utilización sexual que están haciendo de esos para ganar adeptos, y eso también es absurdo. La gente no va a votar porque le den una bolsa de agua o porque le pongan el símbolo en una alfombra o porque ver a una mujer en bikinis. La gente en este país vota por otras razones, y eso lo deberían de saber los partidos políticos, o lo deberían de saber sus estrategas. Por eso dicen que las campañas en este país no son inteligentes, porque la gente no vota por ese tipo de cuestiones. En el momento en el que la gente va a marcar por qué partido va a votar, a quién le va a dar su voto, tienen en la mente otro tipo de necesidades, no necesariamente la promesa de un pago extra o de una bolsa o qué sé yo. Las necesidades del guatemalteco son otras. Los partidos políticos no le están apuntando a eso, y eso creo que es un grave error, y eso está terminando de destruir la débil democracia que nosotros tenemos. Esto es importante. Hablando de necesidades, las fundaciones, bueno, en general son creadas para beneficiar a los desfavorecidos, pero ojo, tal vez no hay un plan inteligente de gobierno, pero sí son astutos e inteligentes para jugarle la vuelta a la ley y generar fundaciones como herramientas electoreras. Vea usted esta información. Lejos de brindar un servicio a la población, en los últimos meses varias fundaciones y asociaciones han servido para promocionar a políticos y atacar a sus detractores. Según el Procurador de los Derechos Humanos, estas agrupaciones fueron creadas para evadir la ley, por lo que podrían estar cometiendo un delito. Si se actúa en fraude de ley, estamos hablando ya de hechos delictivos. La ley electoral tiene claramente establecido quiénes son los que tienen ese ámbito para poder actuar, y por lo tanto, sea una fundación, sea una asociación, sea un particular, no es posible que debilite a un Tribunal Supremo Electoral. El magistrado de conciencia afirma que estas organizaciones no han ayudado a la población, como dicen sus eslogans, sino que han servido para tomar revancha contra quienes resultan incómodos para los políticos. A algunos, al parecer, no les gusta que se actúe en base a los principios democráticos y en base al Estado de Derecho, que se respete el Estado de Derecho.
pero las leyes se hacen para cumplirse. Y en este caso el Tribunal Supremo Electoral tiene la autoridad constitucional, en este caso los magistrados, la autoridad legal y moral de actuar, y lo deben seguir haciendo. Hace 2 semanas, la Corte Suprema de Justicia rechazó 2 recursos que pretendían retirarle la inmunidad a 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estas fueron promovidas por la Fundación Identidad, vinculada al partido líder, y está por conocerse otra solicitud de antejuicio interpuesta por la vicepresidenta de la Fundación contra el Terrorismo Mediático, cuyo presidente laboró en el Ministerio de Comunicaciones durante este gobierno. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. ¿Será coincidencia también el color de la corbata del señor Rivera? Bueno, no lo sabemos. Vamos a entrar a la etapa de conclusiones. José Eduardo, ¿qué podemos esperar realmente de lo que queda de aquí a convocatoria a elecciones generales? Con ese cinismo, cualquier cosa. Con ese cinismo podemos esperar cualquier cosa. Cuando se utilizan las leyes para enmascarar sinvergüenzadas, cinismo de ese tipo, pues es el síntoma de esto que hemos hablado, de una sociedad que está prisionera, de un Estado que está capturado. Es un Estado en donde la ley, y en esto hay una muy bonita cita de la autora Ayn Rand, y es cuando las leyes sirven no para proteger a las personas correctas, sirven para proteger a los sinvergüenzas de las personas correctas. Eso es exactamente lo que está pasando. Eso es exactamente, y ese es el síntoma terrible de un Estado capturado. Un Estado fallido, pues obviamente es algo de temer, ¿verdad? Porque vemos cosas como Somalia y cosas así, en donde ahí prácticamente no hay Estado, ahí todo es fallido. Pero ahí es una guerra y todo. Aquí no es un Estado fallido en esos términos, pero es un Estado tomado en donde vivimos todos como en una fiesta de mascarada, ¿verdad? Todos somos partícipes de este jueguito y sabemos que unos están capturados y que otros hacen lo que les dé la gana. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar cualquier cosa, porque nosotros lo estamos permitiendo. Desgraciadamente, nosotros hemos perdido nuestra capacidad de indignación, de indignarnos, hemos perdido nuestra capacidad de reclamar, hemos perdido todas esas capacidades que alguna vez tuvo el guatemalteco. Lo paradójico es que cuando más podemos hablar, cuando más podemos decir este tipo de cosas, es cuando más le hemos perdido. Ahora estamos envueltos en la inacción. Ya no se sale de esto. Otrora que no se podía decir mucho, había ese revuelo, ahora no. Ahora simplemente. Darle un llamado al ciudadano, al movimiento cívico en sí, literal, que haga algo al respecto. En estas elecciones tal vez ya es muy tarde, como lo dice el licenciado Valdizán, pero ¿cuál sería tu conclusión? Necesitamos despertar como guatemaltecos y como ciudadanos. Tenemos que ser ciudadanos participativos y de verdad dejar de conformarnos con que otras personas tomen las decisiones por nosotros y empezar a generar esa nueva cultura que sancione y que potencie nuevos líderes. También yo siento que el país necesita liderazgos nuevos, liderazgos genuinos, que trabajen por una causa y que rescatemos la República. Carlos, conclusión para llegar al final de Observadores. ¿Qué esperamos en estas elecciones y qué tenemos que hacer para el futuro? Bueno, yo estoy de acuerdo con José Eduardo. Podemos esperar absolutamente cualquier cosa. Lamentablemente creo que va a haber muchísima violencia alrededor del tema electoral, lamentablemente. ¿Van a ser unas elecciones conflictivas? Creo que sí, mucho. Porque es lo que se está jugando en estas elecciones es cuál de los tantos grupos mafiosos que capturaron el Estado, que capturaron la política, es el que va a... Si sigue el que está, si viene otro o si le toca a otro, y alrededor de eso lo que se está jugando no es poder político, es el dinero, el botín del Estado como tal. Y por eso creo que sí, efectivamente, a partir de ahí es que ese enfrentamiento político y social que se da va a ser un proceso violento. Pero yo sí tengo esperanza de que sea el último proceso electoral que se haga bajo estas reglas del juego, y creo de que deberíamos de dejar el discurso, y cuando digo deberíamos dejar me refiero a toda la sociedad, pero principalmente a los líderes de opinión, a los medios de comunicación, a los líderes sociales. Deberíamos de dejar el discurso y pasar a acciones
concretas. Este Estado no lo van a transformar ni lo van a reformar los partidos políticos actuales. Yo sé de movimientos nuevos, políticos, que están de ciudadanos buenos, honestos, con diferente matiz ideológico. Creo que eso es lo de menos. Lo importante es eso, transformar el país a partir de gente nueva, gente joven que quiera hacer cosas por este país y que verdaderamente unificados a partir no de banderas ideológicas, sino de una mínima agenda de transformación basadas en educación, en combate a la pobreza, en que la gente de este país deje de morirse de hambre, en que haya trabajo, en que haya empleo. Yo creo que a partir de 4 o 5 ejes fundamentales, este país se puede transformar y podemos empezar otra vez. De lo contrario, de no ocurrir eso, vamos a lo mismo. Cualquier cosa. Gracias a los invitados, llegamos al final de Observadores y a usted, el otro integrante de esta mesa, el ciudadano, está listo para ejercer su derecho y castigar a los políticos que se están robando el Estado guatemalteco. Piénselo, nos vemos la próxima semana aquí en la pantalla de Azteca Guate.